Saludos amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a conversar con un especialista en psiquiatría. Él es el doctor Fernando Fernández. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Qué Y bueno, ahora mire. mucho mejor estando aquí Ay, gracias. conversando con ustedes. Muchas gracias, doctor. El tema que hoy vamos a abordar es sobre las desapariciones. ¿Cómo impacta la desaparición de un pariente en la familia? Bueno, eso impacta en el ámbito de la salud mental, impacta sobremanera en la familia, la desaparición de un familiar o la desaparición de un amigo querido por muchos de nosotros. Entonces impacta de manera biológica, impacta de manera psicológica, impacta de manera social. Y lo primero que impacta es lo que tiene que ver sobre todo con su funcionamiento diario. Cómo funciona la persona, impacta el sueño, impacta el apetito, impacta las relaciones en la dinámica familiar e impacta la movilidad de la persona. Ok, es decir, que una persona puede enfermarse por la desaparición de un pariente. Sí, muchas personas pueden enfermarse por la desaparición, uno más que otro, por la desaparición de algún familiar. Los impacta sobremanera hasta su funcionamiento vital, su funcionamiento al trabajar, como cuando uno dice en las relaciones interpersonales, en las relaciones entre una persona y otra, fulano funciona o no funciona. Fulano parece que no está bien porque últimamente lo estamos viendo de tal o cual manera que impacta uno de esos aspectos que decimos. Porque cuando una gente no sabe dónde está un pariente físicamente, ¿qué pasa en su cerebro? Pasa muchas cosas. Así como dijimos que impacta el funcionamiento vital, como le llamamos los profesionales de la salud mental. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Impacta su sueño, el dormir. Fíjate que cuando llevamos un profesional, cuando llevamos una persona, la familia dice, fulano no está bien. ¿Qué le estará pasando? No lo vi, no lo he visto durmiendo últimamente. Y eso es de lo principal que impacta cuando desaparecen personas, a la persona le impacta el sueño, le quita el sueño a cualquiera. Ahora mismo hay muchas personas que de principios de año que se ha estado reportando, todo esto, muchas familias tienen el funcionamiento del sueño alterado. Le impacta el apetito. O sea, ¿qué pasa en su cerebro? Al impactar el sueño, evidentemente, toda vivencia cotidiana que le impacte el sueño a la persona, entonces le impacta su forma habitual en la que se mueve en la cotidianidad. Después del sueño, ¿qué comienza a impactarle? El apetito. La persona comienza una de las dos. O comienza a comer más de lo acostumbrado, o comienza a comer menos de lo acostumbrado, o comienza a no comer nada. Y desde el momento que una persona en cualquier edad no está comiendo y te dice fulano está enfermo. Esa es una realidad. ¿Qué otro elemento impacta? Aparte del sueño, aparte del apetito, le impacta sus relaciones interpersonales, la relación en la pareja, la relación con los hermanos, la relación papá y mamá, etcétera. De que papá y mamá, por ejemplo, tienen problemas por alguna circunstancia, eso evidentemente le altera su dinámica de las relaciones. Desde que una persona, una familia, tiene algún miembro que desaparece, evidentemente eso le viene afectando esa cadena de funcionamiento vital y entonces luego le impacta la movilidad. La persona comienza a moverse poco. Como cuando alguien entonces desaparece, se le afecta su sueño, se le afecta el apetito y se le afecta sus relaciones interpersonales. Y entonces eso evidentemente le lleva o a ponerse, a reflejarse esos nervios más tensos de lo habitual y entonces le lleva o a aumentar los movimientos o a disminuirlos, generalmente a disminuir. Eso, doctor, es como si fuera un duelo sin muerto. Eso es una especie de duelo sin muerto hasta que no se confirme realmente en la desaparición. Realmente, casi siempre la experiencia que tenemos es
que la mayor parte de veces en que la gente desaparece, ya uno conoce o presume o presagia el final. Pero esos duelos... Como es el caso que tenemos ahora mismo en el país y en el mundo. Exacto, de las desapariciones. Pero esos duelos se superan en algún momento. Sí, esos duelos se superan, porque evidentemente lo que no se supera jamás es la pérdida, cuando hay pérdida. Porque lo que sí se puede superar, el uno adaptarse, pero la pérdida, sí, cuando hay pérdida, entonces la pérdida, esa no, usted se adapta, pero no se supera. Nunca. Nunca. La gente siempre Usted se adapta, pero no se supera. La familia siempre se queda esperando que Se va a queda retornar. con ese luto todo el tiempo. Pasa un luto fundamental, unas etapas fundamentales, alrededor de 4 o 5 etapas del duelo, y entonces luego del duelo de esa desaparición. Pero cuando está implicado en un presagio fatal, como a veces uno supone o presagia o espera, que dice, ay Dios mío, que no haya ocurrido nada. Pero cuando viene a ver si ocurre lo contrario, entonces imagínense usted. Eso es inolvidable. Doctor, esa gente que tienen pérdidas deben de ser asistidos psicológicamente Por mucho tiempo. Sí, tienen que ser asistidos. No, muchas veces depende del tiempo y depende de la asimilación de esa pérdida que ha tenido la persona. Entonces, eso en un espacio de 3 a 6 meses se sobremaneja, se sobrepone, y usted entonces pasa por ese proceso de adaptación, pero no recupera la pérdida. Es como cuando se nos muere alguien. Usted se adapta, pero eso no se recupera nunca. Pero hay gente que nunca sale de ese tema. Sí, puede salir, claro que sí. Hay otros que no. Depende también de las condiciones individuales que tenga la persona, porque es posible que esa persona tenga antecedentes fundamentales, como por ejemplo en el caso de una persona que tenga, por ejemplo, tratamiento de depresión previo. Tratamiento de depresión, tratamiento por ansiedad, tratamientos adaptativos o por trastorno de la adaptación. Por eso hablamos de adaptación, que la persona se adapta, se va adaptando, pero no necesariamente se recupera del todo. Y cuando pasa por completo ni del todo. Y cuando pasa un caso, por ejemplo, como este de la joven de la India, que no es del país, que los papás tienen que irse en algún momento de la República Dominicana. Sí. ¿Qué podría pasar con ellos? Bueno, evidentemente nadie quisiera pasar por el momento que ellos están pasando. Porque imagínate, prácticamente todo parece indicar, de conformidad con lo que se conversa, es que esa persona, aunque son costumbres norteamericanas y de otros países desarrollados, como le llaman el spring break, algo así, que lo mandan a pasar vacaciones de verano. Exacto, y como están en mayoría de edad, se les permite ciertos niveles de libertad y esas cosas. Y entonces, fíjense lo que ha pasado. De las libertades pasan a la liberalidad y de toda esa cuestión. Uno no quisiera tener que expresarse en ningún concepto que de alguna manera lastime la ya de por sí lastimada interioridad y estima de estas personas con esta pérdida que ha ocurrido en este momento, o esta desaparición, que es una semipérdida hasta que no haya otro tipo de ocurrencia o de vivencia, como se está ahora mismo inmerso en eso. Y aquí se desaparecen, bueno, durante de que empezó el año aquí, por ejemplo, del año pasado, pero desde que empezó el año aquí han arreciado la pérdida, las desapariciones y todo esto. Entonces, evidentemente eso tiene a muchas familias, como esta familia que nos ocupa ahora mismo, tiene a muchas familias consternadas. Y entonces comienzan a caer en una especie de tránsito, que como uno diría, comienza ese duelo y esa especie de tránsito donde la persona de alguna manera u otra le va afectando su salud mental. Hay personas que han atravesado por este tipo de pérdida, que han tenido que ser medicadas. Sí, hay casos, como decíamos hace unos minutos, por ejemplo, en personas que hay condiciones propias, condiciones internas,
condiciones de su salud mental, condiciones de la peculiaridad de su personalidad, que han ameritado medicación. Hay otros que no, que se adaptan, por eso hablamos de la adaptabilidad. Se adaptan más fácilmente, aunque no se recupera de todo el proceso por donde ha pasado. Pero sí hay procesos de adaptación y hay algunos que ameritan medicación cuando ya comienza a afectar de manera profunda ese funcionamiento vital del individuo, que hablábamos del sueño, el apetito, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares y la movilidad del cuerpo. Porque es un vacío que la gente se le queda siempre como flotando. Sí, hay una especie de vacío y siempre cree que va, en el caso que ocurren finales fatales, muchas veces, inclusive eso como cuando se nos muere una persona, que uno siempre cree que lo va a ver, y a veces pasan 20 años y uno cree que lo va a ver. Ay, Dios mío, tal tragedia fue que puede implicar una desaparición. Tal tragedia que aconteció, aunque la persona esté entre nosotros, uno dice, ay, Dios mío, me recuerdo como ayer cuando pasó aquello contigo, hace 20 años. Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Hay gente que sus condiciones individuales lo llevan a estar todo el tiempo reflejando esa tragedia. Okay, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. A usted. Siempre. Gracias. Amigos, ya escucharon al doctor Fernando Fernández hablándonos sobre el impacto psicológico de una pérdida de un familiar que desaparece sin que nadie dé con su rumbo. Retornamos con ustedes al estudio.